Alabemos al Señor porque Él es bueno. Bienvenidos, queridos oyentes de la Radio María, a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos, como siempre, aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hoy quisiera compartir con ustedes el tema del himno cristológico de la carta a los Filipenses 2:5, en donde San Pablo dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. La reflexión sobre este tema la hizo el Papa en una audiencia del 1 de junio del 2005. Bueno, me encanta esto de los mismos sentimientos que Cristo, porque nos habla de cómo el cristianismo es una religión del encuentro y del conocimiento de una persona, de Dios que es trino y de Cristo en particular. Por lo general hay muchos cristianos que son simplemente adeptos al cristianismo como si fuera simplemente un conjunto de normas. Como dice el Papa en Introducción al Cristianismo, cristiano no es el adepto a un partido confesional, o sea, no es el que sabe todo lo que está bien y todo lo que está mal, y entonces se comporta de manera correcta. Esto sería simplemente una moral, unos principios, y realmente hasta los ateos tienen muchos principios y moral. No se necesita ser cristiano para ser una buena persona, o sea, para ser una persona, digamos, recta, honesta, que esté a favor de la vida. Hay muchas personas que no son católicas y están a favor de la vida y que no matan y que no mienten y toda la cosa. Pero fíjense que el cristianismo tiene que ver con ese encuentro existencial con la persona de Cristo. ¿Y cómo voy a tener los mismos sentimientos de Él si no lo conozco? Pues sería absolutamente difícil. El Papa nos decía en Introducción al Cristianismo que cristiano es el que, siendo cristiano, se hace realmente hombre, no ángel, no alguien así como con sentimientos puros y una cantidad de cualidades sin experimentar realmente todo el drama de ser seres humanos. No es cristiano el que acepta hábilmente un conjunto de normas que interpreta servil y únicamente en función de sí mismo. Es que nos vamos a ganar el cielo, por eso vamos a hacer todo lo que Dios nos manda. Eso es interpretar servil y únicamente en función de sí mismo el cristianismo como si fuera un conjunto de normas. Es cristiano el que es liberado para ir en pos de la bondad sencilla y humana, es decir, es cristiano el que es liberado para estar completamente disponible para Cristo, completamente disponible, sin otro interés que seguirlo, que amarlo. Dice también el Papa que el hombre no forja lo auténtico por sí mismo, no es su decisión, no es un proyecto suyo. Nuestra relación con Dios no se funda al final en nuestros planes, en el conocimiento especulativo. Fíjense lo que continúa la carta de San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos y por uno de tantos juzgados y criticados, y caía requete mal. Los fariseos le decían que era un endemoniado, que no seguía la ley, que estaba fuera de la religión, que era un blasfemo, y Jesús no hizo caer fuego del cielo para acallar estas voces calumniadoras, sino que pasó por uno de tantos, y por uno de tantos bien malitos, porque incluso murió en una cruz. Y a veces creemos que lo de la cruz es que Cristo sufrió. No, aceptó la muerte del peor de todos. En esa época
quien moría en la cruz era el peor malhechor que podía existir y que merecía la peor suerte, la peor muerte. Entonces él se despoja de su rango todo el tiempo, se despoja de su rango porque nace en un pesebre sin ser acogido por los demás. José y María no eran de una familia rica, con poder, era una familia que no tenía ningún poder humano. Nace de una madre que es juzgada. Seguramente la gente hacía la cuenta de en qué momento era que ella había quedado embarazada y cuándo es que había sido la fecha de la boda. Un minutico, esto como que no me cuadran los números. Quién sabe, seguramente María Santísima fue criticada, fue juzgada. Y Cristo se despoja de su rango en todos los aspectos de su vida. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz, ¿no? Se rebajó. Por eso Dios lo levantó sobre todo. Fíjense la paradoja cristiana tan maravillosa. El que se humilla es ensalzado. El que se ensalza y quiere aparecer delante de Dios como lo que no es, Dios despoja de los tronos, de esas zancos en donde nos subimos, de esa imagen que queremos presentar delante de los demás. El ser humano caído es lo contrario, ¿no? Es el que siempre se justifica. Oye, me estás hiriendo con lo que estás haciendo. No, lo que pasa es que tú tienes un problema, por eso haces eso. Yo soy perfecta, yo soy perfecto. El hombre siempre justificándose. Y así no es como Dios nos eleva, porque es a Cristo al que se despoja de su luz. Como veíamos en unos programas atrás, nosotros tenemos el síndrome de la luna que quiere brillar sin sol, y Cristo asume la condición de esa luna sin luz, de las consecuencias de esa decisión tan terrible. Entonces, por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En esta carta a los Filipenses dice el Papa Benedicto XVI que se delinea el paradójico despojo del Verbo divino, que deja la gloria divina y asume la condición humana. Y miren que en Deus Caritas Est dice el Papa que amar es querer lo mismo y rechazar lo mismo. Jesús no está detrás de la gloria humana, ni de aparecer con una imagen intachable, o de sentir solamente cosas que siente Dios, como por ejemplo una comunión perfecta con el Padre, que es lo que Él tiene, pero incluso de eso se quiere despojar para hacerse uno con nuestra experiencia de separación de Dios. Pero no, nosotros lo que queremos es sentirnos siempre con confianza perfecta en Dios y así súper unidos, y nos desapropiamos de todo lo que es la verdad sobre nosotros. Cristo encarnado y humillado en la muerte más infame, la de la crucifixión, es propuesto como un modelo de vida para el cristiano. Querer lo mismo y rechazar lo mismo. ¿Realmente yo rechazo querer quedar bien delante de los demás o delante de mí misma? Yo quiero lo mismo, es decir, vivir con Cristo toda mi condición humana, o me ando desapropiando de muchas cosas. Porque como decía también el Papa en otro momento, o sea, la raza humana no está dividida en los que son Abel y los que son Caín. Todos somos Adán, y en cada uno de nosotros existe Abel y existe Caín. Existe todo lo que el maligno sembró en nosotros, que es la comparación, la envidia, el querernos sentir por encima de los demás o por debajo de los demás. Todo ese Caín habita en todos nosotros. Pero el hombre orgulloso siempre se quiere desapropiar de eso, ¿no? Fuchizo, no. Desde que somos chiquitos, ¿no? Sentimos rabia y entonces no, eso, no, malo. Así no te puedes sentir. Sentimos tristeza y no está pasando nada, no tienes por qué sentirte así. Todos los sentimientos nuestros reales de nuestra naturaleza caída
nos queremos desapropiar de eso, ¿no? Sobre todo los católicos, no, nada de eso tiene que ver conmigo, yo soy súper, y si siento eso, entonces me pongo súper angustiada y no, qué horror. Entonces veamos que tener los mismos sentimientos de Cristo son, fíjense, sentimientos de humildad, de entrega, de desapego y de generosidad. Si el cristianismo no es un camino de perfección como tal, una perfección humana en donde yo me deshago de todas esas sombras malucas, vergonzosas, sino que es un camino de entrega y de aceptación de lo que realmente hace parte de nuestra condición humana. Ciertamente Él posee la naturaleza divina con todas sus prerrogativas. O sea, Él no tenía por qué ser tentado o no tenía por qué hacer la fila para bautizarse con Juan el Bautista, porque los que se bautizan son los que necesitan conversión. Y Cristo no necesita conversión, pero Él se hace en la línea de los pecadores, se identifica con ellos. En cambio, el católico fariseo, no, yo no soy así. Voy a rezar por los que no creen, por los que no aman, por los que no confían, porque yo sí soy la que amo, la que confío. Yo, la verdad, ese tipo de oración nunca la he podido hacer, porque realmente creo que todos somos de la misma raza. Y los santos lo que han hecho es nunca apropiarse de la luz que Dios les da, sino siempre saberla discernir como algo que es un don que Dios me da por un momento, por un ratico a lo mejor. Y a lo mejor en un momento dado me permite sentir perdón, reconciliación, pero eso no es mío para guardarlo en mis gaveticas de mi alacena. Eso es un don que a los 2 minutos se me puede ser retirado. Pero no, el católico orgulloso trabaja por tener estos sentimientos propios, por no volver a sentir nada de eso. Uy, pero está sintiendo todavía rabia. Uy, pero está sintiendo... Así no sienten los católicos. Los católicos no se deprimen. Los católicos son como de otra raza. Y Cristo, en cambio, no utiliza y no interpreta o vive su naturaleza divina en clave de poder o de grandeza o de dominio. No utiliza su ser igual a Dios, su dignidad gloriosa y su potencia como instrumento de triunfo, como un signo de distancia. Uy, los pecadores y los santos como distancia, como expresión de aplastante supremacía. Por el contrario, se despojó, se vació a sí mismo, sumergiéndose sin reservas en la miseria y débil condición humana. Y esto en total disponibilidad con el Padre. No es que Él se dejó matar a la primera vez que lo querían matar, porque varias veces lo quisieron matar. No, Él no tenía su plan de que yo soy el que se deja matar y eso es algo mío y lo tengo que hacer, sino que el Padre es el que le da la hora en que debe morir. No es Él el que viene con sus planes, no es Él el que se va a sumergir según sus planes en nuestra miseria y nuestra condición humana. Fue en el huerto de los olivos que el Padre le dio a sentir toda la angustia del ser humano y el cáliz pleno de lo que iba a sufrir. No fue antes ni después, es cuando el Padre quiere. La forma divina se esconde en Cristo bajo la forma humana y nosotros queremos que mi forma humana parezca divina, ¿no? Como un angelito. Bajo nuestra realidad marcada por el sufrimiento, la pobreza, la limitación y la muerte. No, nosotros queremos controlar nuestras emociones, controlar nuestra pureza y nuestra perfección. Y no podemos controlar nada de eso. Porque además científicamente no tenemos control sobre todo lo que nuestro cerebro emocional de manera inconsciente está percibiendo y a lo que está reaccionando. Lo que pasa es que a veces no queremos verlo, así como que no, que se me quite, que se me quite, que se me quite. Nos desapropiamos de lo que es nuestro. No se trata, por tanto, de que él siempre se revistió como de una apariencia, como si se hubiera puesto un vestido de hombre. No, él realmente experimentó todo lo humano. Lloró cuando se murió Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. A mí eso cómo me gusta. Porque qué cosa los católicos planean, que como creen, entonces a la hora del funeral no pueden llorar, porque eso es una ofrenda hacia Dios.
falta de fe, falta de confianza. Y esa controladera emocional que queremos tener cuando eso no tiene nada que ver. Entonces, la realidad divina de Cristo es una experiencia auténticamente humana. Dios no se presenta solo como hombre, sino que se hace hombre y se convierte realmente en uno de nosotros. O sea, Él gateó, se cansó, trabajó. 30 años de vida oculta, totalmente oculta su realeza y su divinidad. Totalmente, nadie sabía quién rayos es esta persona que cuando va a la sinagoga y empieza a hablar de que se ha hecho real esas palabras que lee, todo el mundo dice, pero ¿qué le pasa a este si este es el hijo del carpintero? Entonces, 30 años de ser simplemente el hijo del carpintero y 3 años de vida pública. Y nosotros, en cambio, parece que nuestra vida para ser cristiana debe ser llena de volvernos unos evangelizadores, que todo el día hablamos de Dios. No, simplemente haciendo, sin hacer ningún tipo de discursos, ni evangelización, ni vida pública, 30 años. Eso nos debería decir algo, ¿no? Dios realmente es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Yo durante muchos años fui Ana María, no con Ana María, sino una Ana María que está muy inconforme de ser Ana María y trata de construir esta Ana María perfecta y frustrada porque no le sale. Hasta que descubrí que Dios está conmigo fue que pude empezar a estar conmigo y aceptarme y saber qué hacer con todo eso que siento y con todo eso que experimento. Entonces Él no se contenta con mirarnos con una mirada benigna desde el trono de su gloria, sino que entra personalmente en la historia humana. Personalmente en mi historia, está en mis tejidos, de mis emociones, de mis preocupaciones, de todo lo que constituye mi historia. Pero no, el ser humano no quiere apropiarse de su historia y de sus partes sombrías y de su realidad. Entonces, Él se convirtió en carne, es decir, dice el Papa, en esa realidad frágil, vulnerable, condicionada por el tiempo y el espacio. El hecho de compartir verdadera y radicalmente la condición humana, a excepción del pecado, o sea, Él nunca se separó del Padre, aunque sintió lo que significa estar con esa sensación humana de desarmonía, con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Entonces eso lleva a Jesús a esa frontera que es el signo de nuestra finitud y caducidad, la muerte. Imagínense, Dios, que es la vida, quiso despojarse de eso y realmente experimentar la muerte, realmente morir y que lo sepulten. Ahora bien, no tiene lugar como fruto de un mecanismo oscuro o de una ciega fatalidad. No fue que, es que lo mataron, los seres humanos tan malos mataron a Dios. No, esa fue su libre elección porque es que el Padre quería que Cristo entrara en toda nuestra oscuridad para habitarla desde dentro. Entonces, esto es una libre elección de Él. Es esa disponibilidad para que llegada la hora, aceptar ese cáliz. Incluso Jesús experimenta ese no del ser humano. Cuando estamos en el misterio del huerto, Jesús dice, quita de mí este cáliz. En ese momento, Él está tomando y asumiendo ese no del ser humano. Todo lo nuestro lo asumió para que yo lo pueda entregar a Él, porque nadie va al Padre sino por Cristo. Entonces nosotros lo que realmente se nos llama es a tener estos mismos sentimientos de Cristo, a realmente entregarnos a Él como somos. Entonces el elemento fundamental de este himno es la invitación primero a penetrar en los sentimientos de Jesús, es decir, tenemos que conocerlo, conocer qué es lo que le atrae a Cristo, comer con los pecadores, no juzgarlos y banearlos y expulsarlos y sentirse mejor que ellos. Jesús se hace uno de ellos, come con ellos, no se justifica, le gusta esa situación en donde queda mal. Incluso sus discípulos siempre están quedando mal. Oye, los discípulos de Juan ayunaban
y tal, y los tuyos en cambio comen y beben, borrachos. A los discípulos los hace quedar mal. La encarnación de nuestro Salvador, decía Teodoreto, obispo de Ciro en Siria en el siglo V, la encarnación de nuestro Salvador representa el cumplimiento más elevado de la solicitud divina por los hombres. Ni el cielo, ni la tierra, ni el mar, ni el aire, ni el sol, ni la luna, ni los astros, ni todo el universo visible e invisible, creado únicamente con su palabra, o más bien traído a la luz por su palabra según su voluntad, indican su inconmensurable bondad, como el hecho de que el Hijo unigénito de Dios, el que subsistía en la naturaleza de Dios, en el resplandor de su gloria, apareció en forma de hombre, cargó con nuestros padecimientos y enfermedades, no se despojó de ninguno de los aspectos de su naturaleza divina y sin embargo se sumergió en todas nuestras miserias. Entonces, nosotros no podemos controlar lo que Dios a cada día nos da para mostrarnos nuestras miserias, nuestras sombras. Lo que podemos es vivirlas con los mismos sentimientos que Cristo, es decir, con ese corazón contrito que se apropia de lo que es mío. Eso sí es mío. En mí vive Caín, no solamente Abel. Estamos llenos de egoísmo. Lo que pasa es que el cristiano que vive solamente el cristianismo como un partido confesional y un conjunto de normas, pues no es que mire muy bien sus sentimientos. Es más, puede vivir criticando, chismoseando, hablando mal de los demás, justificándose, queriendo parecer como alguien justo, maravilloso. Y le parece bien, porque en realidad no tiene ni idea quién es Cristo. Yo así vivía. Cuando yo era chiquita y estaba en mi adolescencia, entré a la universidad, yo sabía todo lo que era anticatólico. Y vivía haciendo una cantidad de trabajo apologético, defendiendo la iglesia contra estas personas que hacen tanto mal y que no conocen a Dios como lo conozco yo. Y yo no tenía ni idea de quién es Cristo, porque a mí nadie me enseñó quién era Cristo. Solo me enseñaron la moral, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y si lo haces mal, entonces Dios te va a castigar y entonces tienes que portarte bien para entrar al cielo. Y no tenía ni idea quién es Jesús. Y poco a poco Dios me fue mostrando la verdad de lo que hay en mí, de mi historia. Pude empezar a regresar a Ana María, quién soy, a cada milímetro de mis sentimientos y de mis tendencias contrarias a las de Dios. Porque uno entre seres humanos lo que aprende es a tenerle miedo al error, a tenerle miedo a que los demás te vean imperfecto, a tenerle miedo a que los demás te vean emocional y vulnerable. Pero yo ya sé que eso es lo que le gusta a Cristo. Es más, para eso ha sido una gran maestra Santa Teresita del Niño Jesús, que en el libro Consejos y Recuerdos le dice a su hermana Celina: mira, si Dios quiere pensamientos bellos y sentimientos sublimes, tiene a sus ángeles. Hasta podría crear almas tan perfectas que no tuviesen ninguna de las debilidades de nuestra naturaleza. Mas no, Él cifra sus complacencias en las pobrecitas criaturas débiles y miserables. Sin duda que esto le gusta más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo lo que tengo que hacer es darle rienda suelta a mis emociones? No, tampoco. Pero sí, ellas son el material de mi oración, el material de mi entrega a Cristo. Eso es lo que yo le ofrezco por los demás. Entonces, por ejemplo, el otro día hice un video para un grupo de personas que estoy acompañando, unas familias, y el video me quedó mal hecho. Hagan de cuenta que hablo y como que la voz va después. Entonces, inmediatamente, mi imagen, ¿no? Ay, quedó mal hecho el video, lo tengo que reparar inmediatamente. Entonces veo esa tendencia, ¿no? A que no, nada puede quedar mal, todo tiene que ser perfecto, Ana María la perfecta, y Cristo que me dice: acepta Ana María imperfecta, dale espacio en ti, porque únicamente de esa manera me das espacio a mí, porque el error, el quedar mal, ese es
el sacrificio agradable a Dios. El no querer vivir del éxito, de justificarme, de la grandeza. No, obviamente que yo no es que dije voy a hacer un video mal hecho, porque tampoco es lo que Dios quiere. O sea, no se trata de que entonces ahora yo voy a hacer imperfecciones porque eso es lo que le agrada a Dios. No, yo lo trato de hacer con Él y para Él. Pero no me di cuenta que estaba quedando así. O sea, fue algo que no tiene que ver con mis planes, pero es como si Dios me lo pusiera en las manos y dijera, a ver, ¿quieres este talento para multiplicarlo o vas simplemente a hacer lo que Ana María en su orgullo y en su grandeza quiere hacer con estas cosas humanas? Entonces ahí es donde uno decide qué hago con esto. ¿Lo abro a Dios o lo vivo simplemente como algo que yo tengo que dañar y todo y ya, perfecto? Por ejemplo, a mí me ha pasado a lo largo de mi vida que yo he podido ver que las personas lo hieren a uno no porque tengan algo contra uno, sino porque así son, o sea, los seres humanos. Y no creo que ningún padre o ninguna madre amanezca por la mañana cuando está esperando y diga, esta niñita me la voy a fregar para que sea una desgraciada y la voy a herir para que no pueda salir adelante. No, ningún padre o madre creo que haga eso. Sin embargo, recibimos un montón de heridas. ¿Cómo es la mejor manera para mí de perdonar? Pues, oye, uno perdona a quien tiene la culpa, o sea, al quien te la hizo, pues, pensándolo. Y yo creo que es muy difícil en este mundo encontrar a alguien que, o sea, vino y dijo, a ver, ¿cómo se la hago a Ana María? Yo no creo que haya ninguna persona que se la haya planeado. Entonces, realmente, para mí es muy fácil, o sea, yo simplemente me perdono a mí misma por juzgar, porque si no juzgo, realmente no tengo que perdonar a nadie. Pero a veces siente uno la cosita, ¿no? La rabiecita, como la tristeza, la cosa de que, uy, toda esa cosa humana que uno ha aprendido a sentir, porque realmente uno ha aprendido a sentir eso. Hubiera sido muy diferente si a uno lo educaran cuando, por ejemplo, tiene sentimientos difíciles. Ay, mira, ¿ves? Todo esto hace parte de ti, pero Jesús asume todo eso. Ven y se lo entregamos a Él. Oremos con esa rabia que tienes, con eso que sientes. Ven y oramos con eso. Pues uno tendría una forma muy diferente de relacionarse con todo esto que sentimos. Pero no, el ser humano no vive para aceptarse, para entregarse desde la verdad. Siempre quiere construirse otro yo, más bonito, más precioso, más aceptable. Y por eso no sabemos ser pequeños, por eso no podemos vivir así como decía Santa Teresita, como los niñitos que no tienen nada propio y dependen absolutamente de sus padres. No, a nosotros nos educan para tener cosas propias, para que ya hiciste el proceso y entonces ya no tienes por qué sentir nada contra nadie y sentirte perfecto. Y eso es lo que el ser humano quiere, poseer. Y Jesús, esos no son sus sentimientos, esos no son los sentimientos de Cristo. Cristo no posee nada, no puede hacer nada sin el Padre. Está totalmente disponible para el Padre. Pero nosotros podremos estar disponibles cuando dejemos nuestra adicción a la perfección, nuestra adicción a desapropiarnos de lo humano, a querer poseer nuestra bondad, a construirla, a trabajarla de manera psicológica. Doctora, ¿cómo hago para yo hacer un proceso en donde yo esté por encima de mi humanidad? Y afortunadamente Dios en su divina misericordia daña todo ese tipo de procesos tarde o temprano, si es que nos tiene suficiente confianza. Voy a leerles algunos pasajes de Santa Teresita para que veamos cómo es, digamos, en la práctica esto que hemos estado reflexionando. Sor Teresa traía a la memoria las palabras y los pasajes de los libros santos para alimentar su piedad. Yo le dije, eso es lo que yo querría hacer, pero no tengo bastante memoria. Este es el hombre viejo, ¿no? No mira que esa falta de memoria
es un don de Dios con el cual quiere que la persona se entregue a Él, sino que la persona se concentra en su perfección, en lo que yo quiero poder hacer, y es lo que incluso puede que le pida a Dios. Entonces decía ella, eso es lo que yo querría hacer, pero no tengo bastante memoria. Entonces le dice Santa Teresita, de modo que queréis poseer riquezas, tener posesiones, como por ejemplo una buena memoria. No tiene nada de malo, pero Santa Teresita, experta en esto de tener los sentimientos de Cristo, vive de cualquier cosa que Dios le quiera dar o no dar. Entonces ahí es donde dice, apoyarse en eso es apoyarse en un hierro ardiente. Queda siempre una pequeña marca. Es necesario no apoyarse en nada, solamente en lo que Dios me quiere dar hoy, en este momento. Ni siquiera en lo que puede ayudar a la piedad. Ay, es que yo debería poder, cuando rezo el rosario, realmente entrar en los misterios, pero es que yo me distraigo. Entonces, en vez de usar las distracciones como un don de Dios que está dentro de mí, yo lo veo como algo que a mí me incomoda y quiero quitar. Bueno, les mando un abrazo fraterno. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María.